Bueno, esta semana uno de los temas nacionales, esto pasa de vez en cuando, cada vez que aparece un episodio similar empieza el debate social con un profundo efecto social y sobre todo en los medios. Estamos hablando del caso de Jorge Ríos, después se dio otro en la ciudad de Buenos Aires, pero en Quilmes puntualmente, jubilado que fue asaltado, agredido y que termina matando a uno de los delincuentes y que por decisión del juez termina en prisión domiciliaria por su edad, pero en prisión imputado, y bueno, y en el marco de una investigación lógica. Después hay matices para poder discutir la legítima defensa, que la plantea el propio Código Penal, con algunas cuestiones y algunos apartados a tener en cuenta, pero es un tema sin lugar a dudas que cada vez que sucede en la Argentina, recuerdo el médico que estaba ingresando a su casa y que termina cruzándose a tiros también con un delincuente hace algunos años, que generó, después pasó por todos los programas de televisión y que generó debates y funcionarios políticos hablando de esta cuestión, y sobre todo con un gran impacto social que tiene este tipo de noticias. Vamos a charlar un poco del tema con el licenciado en criminalística Raúl Torre, a quien tenemos ya conectado. Gracias, Raúl, por este tiempo, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué impacto social que producen estos episodios, ¿no? Aparece un caso, los medios lo levantan, lo ponen en tapa y automáticamente empezamos a debatir desde grupos de WhatsApp de amigos, programas de televisión. ¿Por qué generan tanto impacto social este tipo de episodios? En definitiva, esto se da cuando existe cierta, al menos percepción de ausencia del Estado para resolver este tipo de situaciones relacionadas con los índices delictivos, con la inseguridad, etcétera, y en donde los episodios de vengadores, de venganza privada, etcétera, de alguna manera generan una seducción en la sociedad que motoriza que efectivamente sean noticias interesantes y entonces ese efecto pasa a multiplicarse por la mediatización, ¿no? Lamentablemente siempre dejan un mensaje que, por lo menos para mí, desde el punto de vista criminológico, lo entendemos, es un mensaje negativo, porque después de lo que ha pasado en las últimas 72 horas, con relación a la mediatización de estos 2 o 3 casos que ha habido, hay gente que está preguntando qué requisitos son necesarios para que me compre un arma, para defender mi casa, etcétera, ¿no? Y eso jamás es bueno. Ese tema me parece fundamental y te lo quiero consultar. Está comprobado que existe una especie de efecto contagio, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. El último gran episodio que tuvimos en nuestra historia reciente de una proliferación indiscriminada en días de armas de fuego, municiones, etcétera, fue con la crisis yo creo que fue en 2001, cuando fueron los saqueos. Bueno, la gente, personalmente yo vivía en Campana, que es una ciudad pequeña, y las armerías de Campana quedaron sin armas y sin municiones. Se vendió absolutamente todo. O sea, la gente con una expectativa de defender su propiedad mediante el empleo de armas. Y el uso de armas por parte de quien no están entrenados. A ver, muchas veces nos tenemos que lamentar de lo mal que las usan los que sí están entrenados, cuánto peor cuando las utilizan quienes no están entrenados. Y muchas veces ese arma que va a parar a una casa de familia, con la idea de que pueda defender el hogar, etcétera, termina siendo utilizada dentro de la misma casa en una situación de violencia doméstica, de violencia de género, etcétera, etcétera. Digo que yo, que admiro las armas como finas piezas de artesanía, me he propuesto desde hace muchos años evitar en lo posible su proliferación indiscriminada en la sociedad, ¿no? Esto que también decías, me quedé pensando, 2001 las armerías se quedaron sin municiones y sin armas. O sea, la gente salió a comprar prácticamente masa armas. Armas y municiones. La misma policía se quedó sin municiones, reprimiendo los saqueos a los supermercados, me refiero a munición de antidisturbio, no municiones de guerra. Pero la misma policía que se quedó sin municiones. Ahora uno tiende a pensar, probablemente erróneamente, no sé, vos me lo dirás,
que por ahí los países que sufren mayor cantidad de episodios vinculados a la violencia o la inseguridad quizás son los que tienen más este tipo de reacciones de defensa o salir a comprarse armas. Sin embargo, cuando uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, una política de armas absolutamente distintas, es como que está mucho más arraigado socialmente el, ojo que la propiedad privada yo la defiendo a tiros, ojo que el arma la compro obviamente mucho más fácil. Esto va cambiando, ¿no? Me imagino con las sociedades y con el ímpetu que la propia política va dibujando a lo largo de los años estas cuestiones, ¿no? Bueno, en Estados Unidos existe un debate desde hace muchos años entre la American Rifle Association y que se ha tomado un tono político porque por un lado están los republicanos apoyando esta situación y los demócratas están del lado de enfrente por la proliferación indiscriminada de las armas de fuego. Existen situaciones emblemáticas como el estado de Texas, que es uno de los estados territorialmente más grandes de los Estados Unidos, donde ya es una cuestión folclórica, inclusive el empleo de armas. Uno visita Houston o visita San Antonio, en Texas, y es común ver en las camionetas, en las pickups, que llevan colgado en la luneta un fusil de precisión y seguramente una carabina tipo Winchester y probablemente una escopeta también, y a lo mejor se bajan en el supermercado con un 357 Magnum en la cintura, pero tiene que ver todo con un folclore muy particular de los tejanos. Pero vos fijate que hablando de Norteamérica, vos tenés en Canadá que esta situación está totalmente alejada de estas posibilidades, ¿no? Claro. Yo, en lo personal, estoy en contra de la proliferación indiscriminada de las armas de fuego. Es más, cuanto menos haya en la sociedad, las armas de fuego tienen que estar en las manos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Policiales, de las Fuerzas Penitenciarias, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en manos de los tiradores deportivos, de los cazadores, etcétera, pero en lo posible desalentar el uso indiscriminado de las armas. Y cuando se dan estos fenómenos, como este lamentable hecho que ocurrió aquí en Quilmes, existe cierta vocación de imitar comprando armas de fuego, adquiriendo o buscando alguna que se ha heredado, que se encuentra por ahí, buscándole munición de última factura, etc. Mira, yo voy a decir algo para... personalmente me ha tocado participar en investigaciones forenses en cientos de homicidios, muchos de los cuales se han dado en situaciones de esto de lo que yo llamo venganza privada, pero en realidad a lo mejor no es el nombre adecuado, ¿no? Digamos, donde una persona en el ejercicio legal de su legítima defensa hiere o mata a su agresor, un delincuente o presunto delincuente. Todas esas personas han terminado con la vida arruinada. Todas. Las que yo conozco y los casos, y me tocaron muchos. Yo fui funcionario policial en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Me tocó comandar una dependencia de policía científica, el Servicio Especial de Investigaciones, donde teníamos 4 homicidios por día, así que yo tengo cierta autoridad, por lo menos en experiencia, para hablar de esto. Le quiero dar el pase a mi compañero Galeano para que te pregunte, pero quiero también reforzar esto último que dijiste. Todas las personas en las cuales vos participaste en algún tipo de investigación que hicieron, entre comillas, justicia por mano propia, terminaron con la vida arruinada. Pero terminan con la vida arruinada, como seguramente, ojalá no por él, ¿no? Va a terminar este hombre... del caso de Quilmes, porque, número uno, ni es un delincuente que utiliza el arma como ocupación cotidiana, ni es un miembro de una fuerza de seguridad o de una fuerza armada que ha sido entrenado y adoctrinado para el empleo de armas, y aún así muchas veces los miembros de la fuerza de seguridad o las fuerzas policiales, cuando sostienen un enfrentamiento y dañan a otra persona, tampoco la pasan tan bien, tienen que terminar con asistencia psicológica, etcétera. E insisto, pese a que han estado teóricamente preparados para eso, ¿no? Te consulta ahora sí, Héctor Galeano. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿me escucha bien?
pero perfectamente bien, Héctor. Bueno, un gusto hablar con usted, Raúl. La última vez que pasó por Santa Fe no pudimos, por lo menos yo, estar presente y la verdad que me lo lamenté. Le quería preguntar respecto al jubilado de Quilmes. Ahí estamos frente a una persona, según lo que se informó, que tenía un riñón, que tenía hipertensión, que tenía diabetes, que tenía, digamos, un cuadro de salud bastante endeble. Sin embargo, la decisión de repeler un ataque o, en todo caso, repeler un asalto fue contundente, porque salió y, a pesar de todos sus problemas, mató al ladrón. Después se está evaluando si fue la cuestión de la proporcionalidad respecto a las herramientas del ladrón o las armas del ladrón y las armas que tenía este señor. Pero mi pregunta concreta es esta. En la Argentina, según su vasta experiencia, ¿hay una eficaz, monitoreada, serio relevamiento psicológico a todos aquellos que piden por portar y tener un arma al Estado, y sabemos que debe pasar por un control psicológico para que se le autorice esta situación? ¿Existe realmente y además existen controles sobre esta forma de otorgar certificados que permiten que una persona pueda tener un arma en su casa? ¿Cuál es su opinión, Raúl? Mire, el Estado ha procurado poner motorizar todos los mecanismos necesarios para que así ocurra. A ver, voy a dar un ejemplo en el que me tocó trabajar. El tirador de Belgrano, que era un individuo enfermo, psicótico, a la postre inimputable de los 5 tiroteos de los que él mismo efectivizó, donde terminaron varias personas siendo víctimas de heridas graves o gravísimas, y en el caso del chico Marcenac, de homicidio. El tirador de Belgrano había cumplido con esos requisitos y tenía un informe médico común que decía que estaba ubicado en tiempo y espacio desde el punto de vista psicológico y que no tenía inconvenientes físicos para la práctica del tiro. La realidad demostró que no, que era un individuo psicótico, que era un individuo esquizofrénico, y a partir del caso del tirador de Belgrano, que estoy poniendo simplemente porque fue el hecho emblemático que permitió que el entonces RENAR, hoy ANMAT, tomara otro tipo de medidas en cuanto a los exámenes psicotécnicos y físicos, modificó todos esos mecanismos y ya son médicos que están especialmente habilitados en su matrícula para realizar este tipo de exámenes. No es cualquier médico como era antes, no es cualquier psicólogo, porque si no, y se iba a ver al médico de confianza o al psicólogo de confianza, a los que no pongo en duda en su profesionalidad, pero que en el caso del tirador de Belgrano resultó un hecho extremadamente emblemático, ¿no? Entonces, ahora se llevan a cabo los exámenes, etcétera, pero ¿cuál es el problema que tenemos? El examen para obtener el CLU se hace una vez cada 5 años. El médico va a decir, en este momento, en el momento del examen, o el psicólogo va a decir, en este momento es un individuo que no presenta trastorno, que está ubicado en tiempo y espacio, que se sienta apto psicofísicamente para el uso de armas o la práctica de tiro. Pero en la realidad, aparte hay otras, tiene que sortear otros mecanismos de control, práctica de tiro, manejo de armas, etcétera, etcétera. Pero vamos a la pregunta que habló de los exámenes psicofísicos. ¿Y qué va a ocurrir un mes después? Mire, si nosotros nos hemos sorprendido con casos de que miembros de las fuerzas de seguridad, muchas veces, que son sometidos a exámenes más o menos regularmente para los ascensos, digo más o menos porque no son todos los días, pero cada vez que tiene que ascender es sometido a un examen psicofísico, en el periodo de ventana han presentado algún trastorno que no fue detectado oportunamente. Eso es una cosa impredecible, por eso lo que hay que desalentar es el uso de armas indiscriminado, más que poner mecanismos. Y de armas tienen que usar los que están entrenados. Y mucho cuidado, que yo defiendo a los tiradores deportivos y defiendo a los cazadores. No practico la caza, no me gusta, pero respeto al cazador
Entonces, no estoy ni en contra de los cazadores, ni en contra de los tiradores, todo lo contrario. Pero no... Y Raúl, una muy breve nomás. En el caso que usted está propiciando de que las armas deben estar en manos de fuerzas de seguridad, básicamente, es también, usted es de la idea que el personal policial o de la fuerza de seguridad debe tener el arma en situación de servicio policial y después dejarla en todo caso, irse a la casa, a descansar y cuando toma el servicio nuevamente tenerla en la cintura, o es de la idea de que puede tenerla permanentemente el arma? Yo soy de la idea de que la tiene que tener permanentemente porque muchísimos casos de intervención policial se han hecho cuando el personal se encontraba franco de servicio y especialmente yendo o viniendo a su trabajo. Ecuador, yo soy profesor en 2 universidades en Ecuador, en la Universidad de Cuenca y en la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil. Ecuador está ha prohibido al personal policial utilizar el arma fuera de servicio y nos encontramos con que no proceden ante un montón de situaciones y muchos policías que instintivamente proceden terminan muertos porque están desarmados en situaciones de violencia extrema, especialmente Ecuador sostiene una lucha muy vehemente contra la narcocriminalidad, muy eficaz, por cierto, porque Ecuador es un país de tránsito al Pacífico de Colombia y de Bolivia-Perú. Y, a ver, cuando nosotros nos sorprendemos que se ha secuestrado 3 kilos de cocaína, Ecuador secuestra toneladas semanalmente, me consta porque lo he visto, y entonces en ese marco tenemos a una policía que solamente está armada en servicio. Yo personalmente creo que el personal policial tiene que estar armado permanentemente, eso sí, con determinadas pautas. Cuando la política de tolerancia cero de Rudolph Giuliani en Nueva York, uno de los temas fue esto. Si, por ejemplo, al personal policial no se le prohibió el uso de armas, pero sí se le prohibió tomar alcohol. Si usted quiere tomar alcohol, le dijeron al policía, tiene que tomar alcohol en su casa. Usted no puede tomar alcohol si está armado. Claro. Usted no puede conducir un vehículo. A ver, para que quede claro, Giuliani dijo, si usted no puede conducir un automóvil habiendo tomado alcohol, ¿cómo va a tener una pistola Smith Wesson 9 milímetros en la cintura habiendo tomado alcohol? Infinitamente menos, ¿verdad? Entonces, ¿él qué dijo? El personal policial usa armas siempre, pero armado no toma alcohol. Así que se terminó una costumbre de la policía norteamericana que heredaron de los británicos del pub. Después de trabajar, se terminó eso. Iban al pub a tomar café o a tomar alcohol a su casa. Raúl, sabemos que te tenemos que liberar, pero la última pregunta te la hace mi compañera Paola Neto. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo también de la provincia de Entre Ríos. Este caso puntual generó muchísima opinión, fue de las noticias más comentadas de la última semana, precisamente porque el caso de Ríos, el protagonista de esta situación, es de la provincia, es nacido en Basavilbaso, pasó gran parte de su vida en Concepción del Uruguay, y el último tiempo sí, ya vivió allí en Buenos Aires. Yo creo que este tipo de casos en donde está en juego la vida, la integridad física, algo tan valioso e importante para todos uno de nosotros, y ante la tentativa y la comisión de este tipo de delitos, uno tiene la tendencia a confundir la venganza con la justicia, y creo ciertamente que no hay conceptos que sean más opuestos en relación a todo lo que usted venía hablando. Preguntarle la opinión respecto de estos 2 casos puntuales. Algunos de ellos, bajo las condiciones y los requerimientos del artículo 34 del Código Penal, ¿se encierra o se podría llegar a encerrar en legítima defensa, o pasamos de esa situación a hablar ya de un homicidio agravado por alevosía? Bueno, a ver, una opinión absolutamente personal, que he tenido la visión de los 2 casos. El caso de Mar del Plata creo que es absolutamente incuestionable, es un hecho de legítima defensa, lo que se llama legítima defensa privilegiada en el artículo 34 del Código Penal, lo llamaba Soler legítima defensa privilegiada, Fontán Balestra lo llamaba legítima defensa presumida, que es el caso de la nocturnidad mediante el escalamiento, son agravantes clásicos, y que el hombre dispara con su escopeta. Lo que está cuestionado ahí es no el hecho en sí de la muerte, que insisto, se ha generado bajo
la figura del artículo 34, o sea, homicidio bajo la figura de la legítima defensa privilegiada. Recordemos que la legítima defensa es el instituto más emblemático en nuestro Código Penal de lo que son las causas de justificación, donde una situación ilegal o ilegítima se transforma en legítima. O sea, el homicidio es ilegítimo, pero cuando lo hago bajo legítima defensa, pasa a ser legítimo. Yo creo que el tema de Mar del Plata ha quedado claro. Lo que se está cuestionando es la tenencia del arma, el arma no denunciada, que representa una infracción con una pena. Eso por un lado. En cuanto al caso de Quilmes, tiene dos episodios diferentes. Si yo tengo que decir una visión objetiva, yo que he participado en la investigación de cientos de casos, tengo la sensación de que la defensa está más ocupada de hacer mediático el caso que de ocuparse realmente de definitivamente resolver la situación. Y yo voy a pasar a explicar por qué. Hoy la defensa está cuestionando al fiscal si obró correctamente, si el vecino que es testigo, acusarlo de falso testimonio, etcétera, etcétera. Y yo me dedicaría a analizar el caso. El caso tiene dos periodos, que es uno lo que ocurre dentro de la casa, que evidentemente es un hecho de legítima defensa, pluralidad de autores, empleando armas blancas, lesiones a la víctima, o sea, la agresión ilegítima que plantea el código que no tiene la víctima por qué estar obligado a soportar. Este hombre toma un arma y repele esa agresión de la que está siendo víctima. Hasta ahí yo creo que no hay duda. El problema es el segundo acto que se produce en la vía pública, donde ahora se está dudando. No, mire, yo se lo voy a decir claramente. Los hechos ocurrieron en la vía, la muerte ocurre en la vía pública, el individuo viene escapando con una fractura que le provoca precisamente el venir escapando de la primera situación, y tenemos en la vía pública que aparecen 2 disparos en el cadáver, aparecen 3 vainas hervidas que indudablemente sentencian que se han producido los disparos. Yo les digo lo que hay, después si quieren les digo lo que creo. Donde la situación empieza a complejarse. ¿Y yo qué creo? Ahora sí, yo creo que este episodio se da en una sola película, no en estos 2 actos en los que lamentablemente se está separando el caso, y yo creo que es todo un hecho continuado, y este hecho continuado representa una situación de extrema violencia que este hombre soportó hasta que pudo, porque todos vemos las lesiones que tiene y su familia, y que indudablemente ha estado con una situación de conmoción que le ha llevado a un acto de violencia extrema que bien o lo puede ubicar dentro del artículo 34 del Código Penal por un trastorno mental transitorio completo, o en el artículo 81 por un trastorno mental transitorio incompleto, que sería un caso de emoción violenta. En vez de discutir eso, estamos pensando que las vainas se las plantaron, o sea, estamos diciendo en los medios que las vainas se las plantaron, que el testigo, un testigo que es un ciudadano que pasa y ve esa situación y que le hace a su mujer llamar al 911, es parte de la banda. A mí me parece bastante poco feliz. Deberíamos estar preocupados, primero por este muchacho que más allá de su situación de marginalidad está muerto, y de este hombre que lamentablemente se ha visto involucrado en este hecho sin quererlo. Y que indudablemente ha pasado por una situación límite que lo ha llevado a ejercer una violencia que realmente estoy seguro que no pretendía. Raúl, siempre es un enorme placer poder charlar con vos. Muchas gracias por este tiempo. Chao, hasta siempre.